ustedes a través de las distintas plataformas que están activadas, el Facebook, YouTube, TikTok, para que ustedes se mantengan al tanto del acontecer noticioso que se registra en nuestro país. A esta hora recibimos en nuestro estudio al vicepresidente de la Central Sindical Sedocud, Edwin Bedoya, a quien agradecemos por atender esta invitación. Edwin, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para analizar la coyuntura que tenemos. Y quiero empezar por el tema que ahora movió a las centrales sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores a la Corte Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del IVA. ¿Cómo fue trabajada esa demanda y cuáles son los argumentos para presentar en la Corte Constitucional y echar abajo precisamente este aumento del IVA de 3 puntos porcentuales en definitiva? Bienvenido, ¿cómo está, Edwin? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes hacen Conecta TV y quienes nos siguen por estos medios. Primero, nuestra solidaridad con los habitantes de La Gasca de este lamentable, nuevamente, un nuevo hecho que enluta y que todavía está pendiente, es un peligro latente. Esperamos que se arregle y que se dé toda la ayuda necesaria. Y también nuestra solidaridad con los compañeros de Palo Quemado que todavía persisten en esta persecución del gobierno y de las empresas mineras a un derecho que tienen de la autonomía a ser consultados sobre el tema de la explotación minera. Bueno, en el tema del IVA, todo el pueblo ecuatoriano ya desde el 1 de abril empezamos a sufrir los embates que han significado, y más bien yo creo que la especulación vino desde antes, y esto va a perjudicar al 80% del total de la población, el 80% que son de total de consumidores, digamos, y que está en el grupo de más o menos de extrema pobreza, más o menos los 2 millones de personas que viven con menos de unos $75 al día, y los 5 millones que viven con $3 al día. Entonces, son 7 millones de personas aproximadamente que estarían afectados por esta alza y que lo único que tienen es este dinero para poder consumir alimentos, y todos estos alimentos que consumen van a ser afectados por el tema del IVA. Entonces, nosotros como Frente Unitario de Trabajadores, la CEDOCUD y con las otras organizaciones presentamos una demanda de inconstitucionalidad porque el proyecto original fue cambiado por la Asamblea, y la Constitución menciona que los proyectos tienen que ser, tributarios sobre todo, tienen que ser realizados por el presidente de la República, claro, y no por una asamblea donde se empezó a mañar. Y el otro tema es la confusión que se creó cuando el presidente en primera instancia decía que era el 13%, y después en segunda instancia decía que va a ser el ministro de Finanzas el que determine si se sube o no. O sea, prácticamente eso le dejaban en libertad. Y la otra es la responsabilidad de la Asamblea de no saber definir una posición como asamblea a favor del pueblo ecuatoriano y rechazar y vetar este tema del IVA, del alza del IVA. Adicional de que el presidente, acuérdense que ofreció no elevar los impuestos. Entonces, me parece que estos temas están inmersos en los argumentos que nosotros hemos enviado, y aspiramos que la Corte llame para nosotros elevar nuestros argumentos verbalmente, y que la Corte dé paso a este tema de la no elevación del IVA. ¿Establecen medidas cautelares en esta demanda? Bueno, nosotros lo que hemos mencionado es primero la demanda de inconstitucionalidad y luego ver el tema de las medidas cautelares, puesto que, como le digo, la Constitución establece que todos los derechos tienen que ser progresivos, ¿no? Y parte de los derechos del derecho económico también de la población, es decir, si hay una afectación de un impuesto que ha sido mal elaborado o mal tratado en la Asamblea, la Corte Constitucional lo que tendría que hacer es aceptar esta demanda y echar abajo el tema de la elevación del IVA, por cómo fue tratado incluso en la Asamblea y cómo fue tratado también por parte del gobierno. La pregunta es si es que la Corte es confiable para los trabajadores. Es la Corte que tenemos, lamentablemente, y lo digo lamentablemente. Al principio se decía que la Corte Constitucional era una institución que era la más confiable, que fue la mejor escogida, pero con todo lo que ha sucedido realmente, con todas estas infiltraciones de corrupción en todas las instituciones del Estado, mire, ¿qué hemos cuestionado nosotros de todas las Cortes Constitucionales? Que cuando hay
aspectos que le afectan directamente a la ciudadanía, deberían ser los aspectos prioritarios que se traten. Pero la Corte no dice, vamos a tratar en orden del que ingresó. Pero algunas cosas lo tratan en orden del que ingresó, otras cosas cuando viene del gobierno lo tratan inmediatamente. Entonces, a mí me parece que ahí hay un favoritismo, si se quiere, y una discriminación a las organizaciones sociales cuando ponemos este tipo de demandas, y esto se ha demostrado con el tiempo. Después de una demanda no somos llamados después de 4 o 5 años a tratar. Entonces me parece que este tipo de discriminación que tiene la Corte da a pensar de que hay una influencia política desde el gobierno, sobre todo hacia la Corte Constitucional. ¿Podemos hablar de una Corte selectiva? A mí me parece que sí, si es que están tomándose de esta manera, como le cuento, la Corte Constitucional no estaría cumpliendo el papel que los ecuatorianos le encargamos a una Corte que sea neutral y que trate en derecho. Lo que estamos viendo más bien que la Corte Constitucional está dando ciertos giros favoritos a ciertos grupos económicos y sobre todo a las políticas del gobierno. Paso, Edwin, al tema de la consulta popular que prácticamente está a las puertas desde el 21 de abril. Y el gobierno nacional prácticamente está en campaña por el sí de esta consulta popular a través de sus distintos ministerios, quizá en ventaja frente al resto de ciudadanos que de una u otra forma están en contra de determinadas preguntas. Del caso del PUD, de las centrales sindicales, ¿qué argumentos plantean para que esta consulta no proceda, Edwin? Bueno, primero yo quisiera rechazar las declaraciones tanto del presidente de la República como de la ministra del Interior, cuando menciona que el que vota por el no en la consulta es declarado terrorista o está a favor de la delincuencia. En todo país democrático, todas las personas pueden pensar de diferente manera, de manera distinta, y se debe respetar ese derecho al libre pensamiento. Y esto me parece que va satanizando o va direccionado realmente a las organizaciones sociales. Y ayer ya dijo que también incluso los del AME, de la Asociación de Municipalidades, también estaban con los delincuentes prácticamente, diciendo que estaban a favor del no. Y que boicotean. Y hay que aclararle al presidente, mire, le hemos dicho que a nosotros nos parece primero una consulta inoficiosa por el dineral que se gasta y que los artículos sobre seguridad, todos vamos a estar de acuerdo. Todos vamos a estar de acuerdo. Pero lo que le decimos es inoficiosa porque esos mismos artículos podían haberse tratado vía decreto presidencial o vía Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué llamar? Entonces, ¿qué vemos? Las dos preguntas que son de orden constitucional de consulta o de enmienda, que son la del contrato por horas y de la del arbitraje internacional, esas consultas sí se van direccionadas a precarizar las condiciones de trabajo y a favorecer a los organismos multinacionales y transnacionales y a las élites económicas, obviamente. Entonces, eso que ha sido una presión del Fondo Monetario Internacional lo pone en la consulta popular atada a las 11 preguntas. Entonces, claro, él confiado en la estrategia de que toda la gente, como está por el sí a la inseguridad, entonces va a dar ya toda la papeleta por el sí, pensando que el pueblo ecuatoriano no va a razonar el voto. Entonces me parece que esa fue la estrategia, que es un enganche para que las dos preguntas en las que estamos diciéndole no, que es el contrato por horas y el arbitraje internacional, sean aprobadas de esa manera. Entonces nosotros le hemos dicho, mire, nosotros estamos en contra del trabajo por horas por las condiciones precarias que van a significar. Además que el contrato por horas es una norma jurídica que se crearía primera vez aquí en el país y en el mundo, porque hemos demostrado que ninguno de los países que ellos han mencionado tiene contrato por hora. Ayer estuvimos con uno de los funcionarios y le explicábamos, le decíamos, explíquenos cómo, incluso él se confundía, decía, no el trabajo por hora, le digo, no es trabajo por hora por lo que estamos votando por el contrato por hora, que es una norma jurídica nueva. Entonces, a mí me parece que ese tipo de confusiones que se da a los ecuatorianos cuando decir que por el contrato por horas se va a mejorar el tema de seguridad es incorrecto primero. Porque primero una normativa laboral per se no genera empleo, no genera productividad,
porque se necesitan otros factores que son los cambios de modelo económico, de inversión, etcétera. Entonces, no se puede decir que solo por el tema del contrato por hora se va a elevar el tema de la seguridad. Solo por el tema de la aprobación del arbitraje internacional se va a mejorar el tema de seguridad. A mí me parece que eso es absurdo, o no tener los 5 sentidos, o una trampa que se está generando mediáticamente en la gente para que vote a favor del sí en esa consulta. Ahora, aparte de la campaña directa del gobierno en favor del sí de esta consulta, está también las encuestas que hablan de una alta popularidad del presidente Noboa y que eso podría ser aprovechado. ¿Ustedes le ven un riesgo que esa popularidad se traslade al sí de la consulta? A ver, yo creo que la consulta se está cayendo por sí sola. Hemos visto algunas encuestas, digo, tampoco hay que confiarse, pero me parece que hay que ir trabajando en el tema de la socialización y la sensibilización de lo que significan cada una de las preguntas, y eso estamos haciendo como Frente Unitario y como CEDOCUT. Y cuando explicamos a las personas del contrato por horas, las 2 preguntas, sobre todo el contrato por horas y el arbitraje internacional, vemos que está superando al sí de Noboa y está ganando, está elevándose, digamos, y eso se ve reflejado en las calles mismo, porque la gente, cuando usted ya le pregunta, ya no quiere el contrato por hora porque sabe qué significa el contrato por hora, ya no quiere el arbitraje internacional porque sabe que el Ecuador ningún arbitraje en todos estos años ha ganado. Debemos más de 390 millones de dólares en arbitrajes en deudas que tenemos con organismos multinacionales y otros países por haber disque violado un tema de vulneración de derechos en los contratos, mientras que a nosotros, al país, nos dejan contaminados los ríos, nos dejan envenenado todo el medio ambiente. Entonces, frente a este hecho, es por eso es que nosotros estamos explicando a la sociedad y vemos que estas preguntas están elevándose. La popularidad del presidente se ha visto abocada a una imagen de él en las calles con los militares, vestido con chaleco y con casco, y a mí me parece que eso es una imagen de arrogancia, primero, y segundo, que no está cumpliendo la promesa que le hizo al pueblo ecuatoriano de mejorar las condiciones de seguridad. Y mejorar las condiciones de seguridad hubiera significado que en el presupuesto aumente para el presupuesto para la educación, para la salud, para la vialidad, generar nuevas fuentes de empleo. Esas son políticas que enfrentan también el tema de seguridad, porque no toda la vida vamos a vivir militarizados. Entonces, a mí me parece que ese tipo de aspectos que está haciendo el presidente, yo digo, una encuesta viene a ser el cromo del día. O sea, los datos del día reflejan. Hay que ver a la final, en la consulta popular, que para nosotros vemos que se le está cayendo, incluso con estos ataques que hace tanto a la AME, a las organizaciones sociales, puede caerse incluso todas las preguntas. No quisiéramos, porque el tema de seguridad para nosotros sí es importante, pero sí hay que ir topando los otros puntos que son de educación, salud, promoción del empleo, para poder mejorar los temas de seguridad. Si no se trabaja, como le dije hace un rato, ¿qué hacemos con 7 millones de ecuatorianos que están viviendo en la pobreza y en la extrema pobreza? ¿Y qué hacemos con más de 5 millones de trabajadores que están en el desempleo? El contrato por horas no soluciona porque no es un trabajador estable. Ayer estuvimos con el director del IES y le decíamos, ¿cómo se va a financiar el IES con un trabajador a horas? Si el trabajador a horas no va a aportar mucho al IES, o no va a aportar, porque muchas de las empresas, aquí hemos tenido ya desgraciadamente el ejemplo, contados con los dedos, hay empresarios honestos, en los que incluso no les van a afiliar al IES a esos trabajadores por horas. Y para poder coger la propuesta del director cuando dice que se van a elevar los años de jubilación como una salida, yo le decía, bueno, estos trabajadores van a tener chance de jubilarse trabajando por horas. Claro. Entonces, eso es absurdo. A mí me parece que está fuera de foco lo que se está planteando, y consideramos que si hubiera un ejemplo de algún país donde haya dado resultados, que nos dijeran, a ver, saben que en tal país dio resultado este trabajo por horas, en tal empresa, en tal industria, en tal actividad, pero no lo hay. O sea, se lanzó... Cita en Estados Unidos, Bueno, en Estados Unidos, le comentaba la vez anterior, ventajosamente tenemos familiares migrantes, y ahí hay 2 tipos de contrato. Más bien dicho, de los tipos de contrato que existen, está el contrato a medio tiempo, que son de 20 horas, y el contrato a tiempo completo, que son las 40 horas semanales. De lunes a viernes, ese es el contrato que hay, y hoy hay contratos eventuales, ocasionales. Entonces, una cosa es, eso le decía, es la diferencia, el contrato por hora, y otra es el pago por hora.
Entonces, allá el mínimo pago de por hora es de $25 la hora. Y cuando le contratan por medio tiempo, le contratan solo para medio tiempo. No puede trabajar más. No le pueden pagar horas extras porque le contrataron solo para cubrir una persona la mitad del tiempo. Y cuando le contratan las 40 horas, ahí tiene que pagar todos los beneficios que tiene este país. Entonces, a mí me parece que hay una concepción errada de mentir al pueblo ecuatoriano. Vamos a España. España también nos han dicho los compañeros migrantes que allá no hay contrato por hora. Allá se paga la hora, pero se paga más. Y de igual manera con diferentes tipos de contrato, el ocasional, el eventual, el turístico. Entonces, hay ese tipo de contratos que tenemos aquí en el país. Hay los eventuales, los ocasionales. ¿Qué es la verdadera intención, desgraciadamente, como le digo, desgraciadamente, de los empresarios, de la mayor parte de empresarios ecuatorianos? Es creer que abaratando la mano de obra se va a generar productividad y se va a generar empleo. Y le hemos dicho que no. Cuando nos demuestren el sector empresarial que han generado tantas plazas de trabajo o han creado una nueva industria que es la que genera más puestos de trabajo, ahí diríamos, sí, esto están generando empleo. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están llevando todo el dinero de las utilidades afuera del país, a paraísos fiscales y a ganar intereses. Entonces no están reinvirtiendo en el país. Entonces eso es lo que hay que preguntarles a ellos, ¿no? Esta nueva modalidad contractual, si se aprueba en esta consulta popular, ¿significaría también la muerte del IES? Esta consulta popular con este tipo de contratos, claro, porque ayer hablábamos que para sostener un jubilado se necesitan nueve personas activas. Es decir, necesitaríamos más de 1 millón de trabajadores por hora para que sostengan a un jubilado. Entonces, nosotros decíamos, un trabajador estable puede de alguna manera mejorar, pero adicional a eso, mejorando también el tema salarial. O sea, si usted genera más salario, mejora el tema salarial, mejora el poder adquisitivo, el poder de consumo, también va a haber más ingresos al IES porque va a haber una cantidad más elevada por la que le permite sostener. Además, el trabajador que es estable o el que tiene un contrato a plazo fijo es sujeto de crédito. ¿A qué trabajador por hora la banca le va a dar crédito? A nadie. Y ayer nos decía, y nos parecía una buena idea del director del IES, cuando decía que va a crear el tema del empleo joven. Le decíamos, está bien, que les den a plazos de 36 meses para que puedan obtener la vivienda, de acuerdo. Pero ¿qué trabajador le va a pagar a usted $250 mensuales por esa casa si está trabajando por hora y no se sabe si es que va a estar 4 horas, 5 horas, si va a estar 1 mes, 2 meses trabajando? Entonces, a mí me parece que este tipo de desventajas que se tienen del trabajo por horas es lo que nosotros estamos diciendo no en la consulta. En los recorridos que hacen las distintas centrales sindicales del FUT, incluido la central que usted está como vicepresidente, ¿qué dice la gente? ¿Tiene conocimiento? ¿Hay conciencia de estos temas? A ver, mucha de la gente que hemos empezado a conversar y que ya cambiaron el criterio, porque nosotros hemos estado haciendo un recorrido antes, después de la explicación, para ver qué nos dicen. Y claro, la gente se va entendiendo qué se ha significado el trabajo por horas. Los jóvenes, por ejemplo, no sabían lo que pasó en la época de Lucio Gutiérrez, pero hay gente que ya estuvo en tercerizadoras anteriormente y estuvo también trabajando por horas y nos cuentan las cosas que habían pasado, incluso de tercerizadoras, acuérdense que eran tercerizados y a la vez trabajadores por hora. Y entonces eran 2 veces doble precarización. Los jóvenes no sabían esto. Pero claro, cuando el joven dice, ¿y en qué tiempo voy a trabajar por hora? No dice nada la ley, porque en los anexos no dice nada. O sea, no dice, a ver, el trabajador por hora va a ganar tanto y va a ser prohibido despedir a los trabajadores a plazo fijo para que puedan ser contratados por hora. No hay esa prohibición. No habla de esa prohibición. ¿En qué tiempo va a recibir vacaciones un trabajador por hora? ¿Cuánto le va a representar el ingreso del décimo a la hora pagada? Se habla de hasta $3, la última cifra que dio la ministra, acuérdense que dijo 8 primero, después dijo bajó a 3. Empezó por 1.90. Claro, ya, entonces, si la misma ministra de Trabajo, que es la ponente, digamos, de esta consulta, no sabe a ciencia cierta o no puso las restricciones que debían haberlo puesto en los anexos, no existe, entonces da libertad a que el empleador, cualquiera, porque eso no hay ninguna restricción en el anexo, de que el empleador que tenga trabajadores a plazo fijo o a plazo estable, les pueda despedir y después contratarles por hora. No hay. Entonces, frente a esta incertidumbre,
a esta aventura que ha significado para el gobierno el plantear esta mala dada pregunta, nos consideramos que ni el gobierno mismo sabe cómo va a actuar en la manera del momento que gane el sino, si es que gane. Perfecto, con eso me quedo. En atención al tiempo estaremos hablando y analizando mucho más todavía en los próximos días de estos temas, porque la consulta popular se ha